En el corazón de la bahía de Nueva York se alza orgulloso el monumento más emblemático de América, la Estatua de la Libertad. Elegante y majestuosa, la colosal estatua de 46 metros de altura rivaliza con los rascacielos neoyorquinos. La estatua es excepcional por sus dimensiones. Ya no quedan muchas estatuas de este tamaño en el mundo. 88 toneladas de cobre, 300.000 remaches, un brazo de 12 metros como un edificio de 3 pisos. Las dimensiones de la gigantesca estatua son fascinantes. La Estatua de la Libertad fue el proyecto más ambicioso de su época. Esta estructura fue diseñada al otro lado del océano por los mejores artistas, ingenieros y arquitectos franceses del siglo XIX. Construida en el corazón de París, fue transportada en barco a Nueva York, donde la ensamblaron como un gigante rompecabezas. Hoy se nos olvida que la Estatua de la Libertad fue una auténtica revolución tecnológica. Sin ella la Torre Eiffel tal vez no existiría. ¿Qué innovaciones introdujeron sus ingenieros para que la estatua pudiera alcanzar semejante altura? Tuvieron que idearlo todo, inventarlo todo. ¿Cómo es posible que la gigantesca estatua que se alza sobre la isla de Bedlow siga manteniéndose en pie cuando soplan vientos de hasta 200 kilómetros por hora? Si lo piensas, colocar una estatua de tales dimensiones en un lugar como ese es una locura. Vamos a descubrir los secretos de esta increíble epopeya que duró más de 20 años, superando todos los obstáculos para levantar un monumento único en el mundo. La Estatua de la Libertad, el gigante francés. Miles de turistas se aglomeran al sur de Manhattan, en Nueva York, para tomar un ferry. Están a punto de descubrir uno de los colosos más admirados del mundo, la Estatua de la Libertad. Cada año, casi 4 millones de visitantes se conmueven ante la diosa de cobre que se ha convertido en símbolo universal. Es el monumento más famoso del mundo. La imagen de la Estatua de la Libertad aparece en marcas de refrescos, bolsas, pizzas. La cara de la Estatua de la Libertad está en todas partes. La estatua simboliza, de forma simple, el concepto de la libertad y llega a todo tipo de gente de todo el mundo. Un símbolo tan fuerte que todo el planeta lo ha hecho suyo. Existen réplicas en cualquier rincón del mundo. Pero ninguna puede compararse al original de Nueva York, empezando por sus descomunales dimensiones. Construida sobre las ruinas de un antiguo fuerte, los cimientos de la megaestructura penetran a 5 metros de profundidad y se elevan más de 20 metros. El pedestal alcanza los 47 metros de altura. Se utilizaron 27.000 toneladas de hormigón para construir la base. Nunca antes se había utilizado tanto. La robusta base soporta las 220 toneladas de la estatua, que alcanza los 93 metros de altura. Es la estatua de cobre más grande del mundo. Una obra maestra en honor a la libertad que se ha convertido en el símbolo de Estados Unidos. Sin embargo, la Estatua de la Libertad se concibió, diseñó y fabricó en París. Todo empezó en 1865 en Francia, durante el Segundo Imperio, una época revuelta. El emperador Napoleón III llevaba 13 años gobernando al pueblo de forma absoluta. Era un régimen imperial autoritario. Napoleón era un déspota que quería modernizar su país. Napoleón III tenía la firme voluntad de transformar París para dar una imagen como ejemplo para poder influir en el resto de Europa.
El progreso conquistó a los franceses y el imperio ganó popularidad. Napoleón III permitió que se desarrollase una tímida oposición liderada por intelectuales en busca de libertad. Entre ellos estaba Édouard René Lefebvre-Laboulaye, fundador del Partido Liberal francés. Laboulaye pensaba que los americanos habían encontrado la solución. No tenían rey y no sufrían continuamente golpes de Estado ni revoluciones. Laboulaye tenía una doble obsesión: importar la libertad americana a Francia y entablar una estrecha relación con esa democracia ejemplar. La estrategia que proponía era cuando menos original: regalar un monumento a Estados Unidos para celebrar el centenario de su independencia, que tendría lugar el 4 de julio de 1876. Un monumento que impactase a todo el mundo por sus impresionantes dimensiones. Entre los que creían en el proyecto había un joven escultor apasionado por los colosos, Auguste Bartholdi. Bartholdi era un artista muy conocido que había empezado la carrera muy joven. Tenía en su haber varios grandes monumentos. Era una persona profundamente marcada por el derecho de la libre determinación de los pueblos. Era un ciudadano del mundo. Pero los dos hombres tendrían que esperar 5 años, hasta la caída del Segundo Imperio en 1870, para poner en marcha su plan. De acuerdo con Laboulaye, Bartholdi decidió ponerse manos a la obra con el proyecto. La primera cuestión que el escultor debía resolver era la forma del símbolo. Bartholdi supo enseguida que tenía que construir la estatua más grande del mundo. Estaba muy influenciado por la estatuaria monumental clásica, porque es la que más se ve, porque es inmensa y porque es la que más dura. Así que para transmitir un mensaje lo ideal era crear algo grande, gigantesco. Bartholdi sabía que solo un coloso majestuoso estaba a la altura de un símbolo tan potente como el de la libertad. En cuanto al personaje, una idea le rondaba la cabeza desde hacía algún tiempo. Unos años antes había trabajado en un proyecto similar con motivo de otra titánica obra de la época: la construcción del Canal de Suez. En 1867 el Canal de Suez estaba prácticamente acabado y a Bartholdi se le ocurrió proponer una especie de faro, una estatua monumental con forma de mujer, una campesina egipcia sosteniendo un farol para iluminar la entrada al puerto como forma simbólica de punto de entrada al canal. Bartholdi presentó sus maquetas al virrey de Egipto, que rechazó el proyecto. Fue una gran decepción para él. Pero unos años más tarde, el escultor tenía la oportunidad de realizar su estatua monumental para regalarla a Estados Unidos. Siempre lo negó. Nunca quiso admitir que había concebido la Estatua de la Libertad originalmente para el Canal de Suez. Sin embargo, las semejanzas son evidentes. Tanto el proyecto de Egipto como el de Estados Unidos muestran una mujer con una elegante túnica blandiendo una antorcha. Esta vez, Bartholdi estaba seguro de que iba a materializar su idea. En junio de 1871 viajó a Estados Unidos en busca del lugar perfecto donde edificar la que sería la estatua más alta del mundo. Nada más llegar a Nueva York, se fijó en la isla de Bedloe, un islote en el que había un fortín militar. Y pensó que en ese lugar no solo podría construir la estatua, sino que además podría reinventar el paisaje. El monumento tenía que erigirse en ese lugar, primero porque era la entrada al Nuevo Mundo, y además tenía vistas a los dos mundos. Hoy no puede concebirse Nueva York sin la Estatua de la Libertad. Es la genialidad de Bartholdi. En la isla de Bedloe, el coloso podría verse desde la ciudad y desde el puerto. Era el lugar ideal.
La idea iba tomando forma en la mente de Bartholdi, pero todavía había que informar a los norteamericanos que no sabían nada del proyecto. Fue a Nueva York sin hablar ni una palabra de inglés, sin conocer a nadie, solo con la idea en su mente de realizar un proyecto descomunal. Tan descomunal que para comenzar la construcción, Bartholdi necesitaba reunir una suma faraónica. El objetivo del viaje también era el de recaudar fondos. Édouard de la Boulaye quería que la estatua fuera financiada por el pueblo y no por el gobierno. La Estatua de la Libertad tenía que ser financiada por los franceses y el pedestal por los norteamericanos, de modo que el monumento estaba concebido como una obra democrática que debía recibir el beneplácito de ambos pueblos. Muchos estadounidenses no entendían por qué querían los franceses hacerles un regalo tan extraño para conmemorar el centenario de la independencia. Los americanos se resistían a financiarla. Y había otro problema considerable. La isla de Bedlow, que debía acoger el monumento, era una base militar. Se necesitaba la autorización de las autoridades estadounidenses. Un tipo que había decidido dónde iría la estatua sin preguntarle a nadie. Los norteamericanos pensaban que estaba loco. La prueba de su audacia es que no dudó en entrometerse en los asuntos militares norteamericanos para instalar su estatua en el emplazamiento que él había escogido como el más adecuado. Pero tras el viaje, Bartholdi seguía sin el dinero y sin el emplazamiento de su futura estatua. De regreso a Francia, el escultor Édouard La Boulaye seguía buscando fondos por todos los medios. En 1875 había conseguido el 20% de la suma esperada, suficiente para poner en marcha las obras, pero no mucho más. Bartholdi se embarcó en aquel faraónico proyecto realmente sin tener la certeza de poder acabar la obra. Las obras comenzaron en los talleres Gallet y Gautier en el distrito 17 de París. Comenzaba una auténtica carrera contrarreloj. Solo quedaba un año para la celebración del centenario de la independencia de Estados Unidos. Las pretensiones del escultor eran excesivas. Quería construir una estatua de varias decenas de metros. Pero era imposible construir un coloso semejante en un solo bloque. Bartholdi tuvo que innovar. La construcción de la Estatua de la Libertad fue muy compleja. Era algo totalmente nuevo. Tenía que hacerse por etapas. Un primer modelo de 1,20 m, un segundo modelo de 2,11 m, como el que hay detrás de mí en el Museo Nacional de Artes y Oficios. Y por último, otro modelo más grande de escayola. El último modelo mide 22 metros, pero Bartholdi quería hacerla mucho más grande. El tercer modelo se utilizó para la fabricación no de un modelo a escala, habría sido demasiado grande e inútil, sino para fabricar fragmentos de piezas con bastidores de madera. El escultor dividió su modelo de escayola en 12 secciones. En cada fragmento identificó miles de puntos. Utilizando compás, plomada y reglas, realizó mediciones muy precisas para obtener un volumen virtual en 3 dimensiones. En total fueron necesarias 9.000 mediciones. Para conseguir la hazaña de realizar una estatua gigantesca, Bartholdi tenía que proceder a la ampliación de cada sección. Utilizando un bastidor de madera con forma de cubo, trasladó las coordenadas aumentándolas 4 veces. De este modo el escultor pudo reconstruir el volumen definitivo de cada sección. La estatua iba a medir 46 metros de alto, algo nunca hecho antes. Sin duda, la mayor dificultad era determinar, a simple vista, el aspecto final de la estatua, y más aún, al tener que construirse en varias piezas.
En los talleres Gallet, las obras seguían su curso para realizar cada fragmento a tamaño real. Pero las dificultades técnicas no habían terminado para Bartholdi. La estatua debía construirse en Francia y posteriormente montarse al otro lado del Atlántico, en una isla sujeta a vientos que podían alcanzar los 200 kilómetros por hora. ¿Qué material podría soportar semejantes condiciones? ¿Y qué material facilitaría el transporte? Normalmente una estatua de una persona o incluso una ecuestre se habría hecho con bronce, con un grosor de unos pocos centímetros, pero en el caso de la Estatua de la Libertad habría pesado mucho, habría sido muy complicado. La única solución era hacerla con una capa muy fina de cobre, de unos pocos milímetros, que se pudiera moldear para darle la forma definitiva. La paradoja de la Estatua de la Libertad es que se trata de una obra gigantesca, realizada a partir de un material muy ligero. La ligereza no es la única ventaja del cobre. Se trata de un material muy resistente y flexible que permitiría que la estatua se moviese ligeramente bajo la presión de vientos violentos, incluso huracanes. Ya solo faltaba diseñar los moldes para dar forma a las planchas de cobre. En la primera fase, los carpinteros construyeron unas gigantescas estructuras de madera que reproducían las curvas de la estatua. A continuación, cubrieron los armazones con una capa de escayola que permitía ver cada detalle. Y por último, sacaron unos moldes a partir de las formas de la escayola que se utilizarían para dar forma al cobre. Los enormes moldes representaban las diferentes partes del cuerpo de la estatua y trabajaban de la siguiente manera. Primero calentaban las planchas de cobre con una llama para ablandarlas. Y luego los artesanos las golpeaban con martillos en el molde para darles la forma de las diferentes partes del cuerpo o de la túnica. Había que moldear un total de 350 planchas de cobre para completar toda la estatua y luego transportarlas en barco a América. 2.875 herreros y carpinteros trabajaban a destajo en el taller para que el proyecto avanzara a buen ritmo. Pero el 4 de julio de 1876, la fecha del centenario de la independencia se aproximaba y las arcas estaban vacías. Si usted hubiese vivido en 1876 y hubiese sido amigo de Bartholdi, probablemente habría pensado que no lo iba a conseguir. El trabajo de ingeniería era realmente difícil de realizar. Al propio Bartholdi le preocupaba no poder terminar el proyecto a tiempo. Cuando comenzó la construcción de la Estatua de la Libertad en París, en 1875, era evidente que no estaría acabada para el centenario de la independencia de Estados Unidos en 1876. La prioridad absoluta era ponerlo todo en marcha para que por lo menos saliese la pieza más significativa, es decir, la mano con la antorcha, que al menos ese elemento pudiera estar presente en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876. La Exposición Universal de Filadelfia era muy importante para los norteamericanos. Estados Unidos cumplía 100 años. Era la oportunidad para ascender a la categoría de las naciones que cuentan. La primera exposición universal fue la de Londres de 1851. Las exposiciones universales son una ocasión para el conjunto de naciones de competir en el plano económico e industrial. Es una buena forma de ver lo que se hace fuera y cómo se hace en otros países para intentar ponerse al día o también, ¿por qué no?, sacar ventaja. Bartholdi sabía que no podía tener ningún fallo. La exposición de Filadelfia era la única oportunidad que tenía de acabar algún día su estatua gigante. Si no había conseguido convencer a los norteamericanos con su proyecto filosófico, lo haría gracias a su reto tecnológico. Esperaba impresionar al mundo con aquella mano de 12 metros. La gigantesca escultura llegó a Filadelfia con 2 meses de retraso, pero la exposición continuaba activa y seguía atrayendo a multitud de personas.
Enseguida, la estatua causó sensación y se convirtió en la máxima atracción. Era sin duda la atracción más popular de la exposición. Todo el mundo quería verla y sacarle fotografías. A los periodistas les encantaba. Además, se podía entrar en la antorcha y subir a lo más alto. Para subir a la antorcha había que comprar una entrada, una forma de conseguir fondos y dar un soplo de aire al proyecto. Y eso no era todo. Bartholdi se transformó en un genio del marketing y aprovechó otra revolución tecnológica de la época, la fotografía. Bartholdi había encargado fotografiar todas las etapas de la construcción de la estatua en los talleres Gallet y Gautier de París. Las fotografías podían comprarse y la prensa las difundió para dar visibilidad al proyecto y, por supuesto, esa visibilidad era a nivel internacional. En total, la Exposición Universal recibió 10 millones de visitantes, el 20% de la población estadounidense. Gracias al éxito y a todas las fotografías que se vendieron, Bartholdi recaudó mucho dinero. Pero sobre todo consiguió algo con lo que llevaba 6 años soñando. El Congreso de Estados Unidos votó en 1877 una ley que oficializaba la cesión de la isla de Bedloe. Los miembros del Congreso se dieron cuenta de que aquella estatua que se estaba construyendo había despertado un gran interés. No había ningún proyecto para la isla de Bedloe, así que el Congreso estaba dispuesto a arriesgarse. La estatua tenía por fin ubicación y las arcas estaban llenas. Parecía que las cosas empezaban a despejarse para Bartholdi. Pero en realidad quedaba lo más duro. Para lograr terminarla, el escultor tenía que encontrar la manera de que los 46 metros de cobre se mantuviesen en pie. Para encontrar la solución a este quebradero de cabeza recurrió al arquitecto más célebre de la época, el restaurador de la Basílica de Saint-Denis, la estrella de la construcción, responsable del levantamiento de la aguja de Notre-Dame de París, Eugène Viollet-le-Duc. Recurrió a Viollet-le-Duc, gran teórico de la arquitectura, para que diseñase la estructura interior. Viollet-le-Duc pensó en una serie de muros en el cuerpo de la estatua con compartimentos que podrían llenarse de arena para alastrarla y darle una base importante. El sólido anclaje distribuido a lo largo de la estatua tenía como objetivo evitar la deformación del cobre causada por el viento. Esta técnica, además de innovadora, era muy ingeniosa. En caso de daños, bastaría con vaciar la arena para entrar en el interior de la estatua y repararla. Gracias a esta solución técnica, Bartholdi pensó que por fin podría trabajar en la estructura de su estatua. Pero no contaba con los problemas económicos. Las cuentas volvían a estar en números rojos, de donde sacaría los cientos de miles de francos que necesitaba. Pero el escultor tuvo una oportunidad increíble, una ocasión de oro. Corría el año de 1878 y la nueva Exposición Universal se celebraba en París. La Exposición Universal de 1878, además de ser una gran oportunidad para las naciones, fue una fiesta para la ciudad de París. Todos los habitantes tenían acceso y los trabajadores incluso pudieron disfrutar de un día libre para visitarla. 16 millones de personas la visitaron, que para aquella época era una cifra enorme. El Campo de Marte fue el lugar elegido para instalar la exposición. Bartholdi quería tener el mismo golpe de efecto que consiguió en Filadelfia. Para ello, eligió la pieza más emblemática de la estatua, la cabeza. Una vez más, el escultor mostró sus dotes para el marketing. A Bartholdi se le ocurrió que en la exposición de 1878 el público también podría subir al interior de la cabeza de la estatua. De este modo la gente podría conocer la obra y tomar conciencia de la proeza técnica.
Fue un éxito total. Se vendían estatuillas y todo tipo de souvenirs que representaban el futuro monumento. Objetos que hoy pueden parecer banales, pero que en aquella época eran totalmente revolucionarios. Fue el creador del merchandising. Los productos se vendían como rosquillas. Bartholdi pensó que su proyecto estaba definitivamente salvado. Pero la suerte es caprichosa. En 1879, Eugène Viollet-le-Duc murió sin dejar ningún plano de su invención. Vuelta a empezar. ¿Qué arquitecto estaría a la altura de Viollet-le-Duc? ¿Quién podría idear una innovación tecnológica para mantener en pie un coloso de 88 toneladas? Bartholdi encontrará la salvación de la mano del mejor ingeniero de la época, el especialista en proezas técnicas, el maestro de las estructuras metálicas, Gustave Eiffel. Cuando Bartholdi recurrió a Eiffel, ya era una personalidad considerada en el mundo de la construcción metálica en Francia, en Europa y en el resto del mundo. Hablar de Gustave Eiffel era hablar de innovación. Eiffel acababa de dejar a todo el mundo impresionado con una construcción gigantesca que hoy sigue en pie, el viaducto María Pía en Portugal. Un proyecto que jamás habría visto la luz sin un material milagroso, el hierro. Por primera vez en la historia, el hombre era capaz de producir hierro a escala industrial, una revolución que lo cambiaría todo en el mundo de la construcción. Las necesidades estaban cambiando porque la sociedad estaba en plena evolución industrial y cultural. Se necesitaban unos edificios hasta ahora desconocidos. Me refiero a estaciones o grandes almacenes que necesitaban edificios con grandes espacios diáfanos, sin puntos de apoyo intermedios que dificultasen la circulación de las personas y que no habrían podido construirse si el metal no hubiera aparecido a gran escala en aquella época. El hierro es sólido, duradero y ligero. Permitía construir cada vez más grande, cada vez más alto. Y sobre todo, abría el camino a una tecnología totalmente nueva: la construcción con piezas sueltas. Es un proceso que se asemeja a un mecano. Comienza con la producción de las piezas en la fábrica, que luego serán almacenadas y enviadas al lugar de la construcción, donde los equipos de montadores las ensamblarán. Piezas producidas en Francia y ensambladas en otros lugares. Era justo lo que Bartholdi necesitaba para su proyecto, puesto que había que erigir la estatua al otro lado del Atlántico. Las obras pasan a ser un simple montaje de elementos. En el taller se trabaja para hacer lo máximo posible y en la obra se monta lo estrictamente necesario. Es el principio que regirá en la construcción de la estructura de la estatua. Para soportar el revestimiento de cobre, Gustave Eiffel propuso una ultramoderna estructura interna de hierro. A Gustave Eiffel no le impresionaba una estructura de 30 metros de altura, 46 si contamos el brazo. Concibió una solución diferente a la de Viollet-le-Duc. Pensó en un pilar interior semejante al pilar de un puente. El pilar central se componía de 4 aristas y estaba reforzado en toda su longitud mediante cruces de San Andrés para aumentar la resistencia. La torre era muy sólida, pero no lo suficiente como para poder resistir las inclemencias atmosféricas. Eiffel ideó una red de viguetas secundarias más flexibles. El entramado metálico podía deformarse ligeramente, impidiendo que la estructura se rompiera. El hierro es la respuesta para solucionar muchas dificultades, pero este material milagroso origina otras complicaciones técnicas. Su ligereza plantea problemas de estabilidad.
La construcción metálica es ligera y puede desestabilizarse con mayor facilidad que otras construcciones más pesadas. La técnica más eficaz para luchar contra el viento es la triangulación. El triángulo es una figura geométrica que tiene la particularidad de ser indeformable, por lo que una estructura metálica triangular es indeformable. Para evitar que la estructura se doblara por efecto del viento, Eiffel estructuró el entramado metálico como una sucesión de triángulos. Otro problema. La capa de cobre era demasiado fina. La presión sobre la estructura podría deformarla. El ingeniero añadió un tercer juego de hierros planos, acercándose a la túnica de la estatua. Los hierros planos sirven de muelle. Permiten suspender el vestido con respecto de la estructura interior, que es rígida, proporcionando la flexibilidad necesaria para resistir el efecto del viento. La estructura que sostiene la capa de cobre de la Estatua de la Libertad está formada por miles de piezas sueltas que tuvieron que ser ensambladas unas a otras. Un inmenso puzzle de hierro con forma de torre. Hoy tendemos a olvidar que la Estatua de la Libertad fue una auténtica revolución tecnológica. Sin ella la Torre Eiffel tal vez no existiría. Se trata del primer monumento de ese tamaño montado por piezas de la historia de la humanidad. Una vez aprobada la estructura de Eiffel, las piezas se fabricaron en tiempo récord. En 1881, tras 6 años de arduo trabajo, el conjunto del armazón interior estaba listo. Pero quedaba lo más duro: asegurarse de que el sistema Eiffel era realmente viable. Evidentemente, Bartholdi no quería pasar el mal trago de enviar la estatua a Nueva York y que luego acabara derrumbándose. Bartholdi, para asegurarse, hizo un montaje de prueba para testar la estructura. El montaje tuvo que hacerse en el patio de los talleres porque la estatua medía 46 metros de altura. 350 obreros trabajaron sin descanso para colocar las planchas de cobre sobre la estructura de hierro, pero el rompecabezas no siempre encajaba. Una sola imprecisión podría comprometer todo el monumento. Se realizaron varias pruebas durante la construcción de la Estatua de la Libertad en París. Para asegurarse de que todo funcionaba, cuando se colocaba una pieza, había que comprobar que iba a aguantar. Bartholdi tenía que hacer pruebas y ajustar las piezas constantemente. A medida que la estatua se alzaba, los parisinos descubrían la magnitud del coloso, que en aquella época era el monumento más alto de la capital. La estatua también desempeñó un papel muy revelador de las nuevas técnicas y de las nuevas escalas que se estaban empezando a utilizar en el mundo en los años 1880. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los norteamericanos se afanaban para cumplir su parte del trato: construir un pedestal. Una inmensa labor, porque se necesitaba una estructura capaz de soportar un mastodonte de 220 toneladas, el equivalente a 10 vehículos pesados. El elegido para realizar la hazaña fue Richard Morris Hunt, un arquitecto muy conocido y marcadamente francófilo. Pero antes de ponerse con la técnica, había que zanjar el tema estético. Richard Morris Hunt tenía una tarea complicada por delante, porque quería hacer algo que impactase, pero al mismo tiempo no podía eclipsar a la propia Estatua de la Libertad. Hunt tuvo que encontrar la combinación adecuada para crear una base clásica que no estuviera muy recargada. Diseñó pequeñas logias para dar relieve. Realmente fue un trabajo muy complejo. Hunt se decantó por un pilar de 27 metros de alto, sobrio a la par que elegante. Pero al problema estético pronto se iba a sumar otro mucho más complicado. En la isla de Bedloe seguía habiendo un macizo fuerte. ¿Dónde iba a levantar los cimientos del pedestal?
Hunt confió el reto al ingeniero Charles Stone, que propuso una solución obvia. Había unas fortificaciones clásicas, dentadas, que constituían un contorno natural interesante. Se podía aprovechar el fuerte como base, aunque por supuesto había que trabajar todo el interior y cavar los cimientos necesarios para la base. En el centro del antiguo fuerte excavaron un foso de 5 metros. Para repartir las fuerzas ejercidas por el peso de la estatua, Charles Stone decidió dar forma piramidal a los cimientos, con una base el doble de grande que la del futuro pedestal. La base tiene 20.000 toneladas de hormigón y mide 20 metros. En el centro situó un hueco de 8 metros con escaleras que permitiría la circulación de los visitantes. Una estructura tan titánica como revolucionaria. Esa fue la primera vez que se pensó en la utilización masiva de hormigón, un material que acababa de hacer su aparición. Era la mayor cantidad de hormigón vertido en una construcción en la historia de Estados Unidos. Los periódicos de la época afirmaban en tono de humor que el pedestal era tan robusto que para volcar la estatua sería necesario volcar toda la isla. A finales de 1884, los cimientos estaban acabados. Era el momento de comenzar el pedestal. Pero Hunt encontró un inconveniente que no había previsto: el dinero. Le faltaban $100.000 para la construcción del pedestal y la élite americana no mostraba ningún interés en el proyecto. Las obras se paralizaron. Algunos norteamericanos decían: si es un regalo de Francia, ¿por qué tenemos que pagar nosotros la mitad? No fue idea nuestra, que la paguen ellos. Cuando alguien te hace un regalo, no te pide nunca que pagues la mitad. La situación estuvo bloqueada durante varios meses. El tiempo se acababa, porque en París habían desmontado la estatua y subido a bordo del Isère, un carguero de la Marina Nacional, para una travesía de un mes. El coloso viajaba a Estados Unidos y no había ningún pedestal esperándole. Pero entonces esta historia volvió a dar un giro total. Un nuevo personaje entró en escena. El magnate de la prensa más influyente de Nueva York, Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer era un editor que había hecho su fortuna en el Medio Oeste y había comprado un periódico neoyorquino bastante conocido. Pulitzer pensaba que a los ricos no les importaba la democracia, solo les interesaba ganar dinero. Por eso creía en el enorme simbolismo que tenía la Estatua de la Libertad. Pulitzer decidió defender la causa de la estatua. Escribió apasionados artículos de opinión acusando a los ricos de egoístas y tuvo la brillante idea de dirigirse directamente a sus lectores. Puso en marcha una suscripción. A cambio de $1, los lectores verían su nombre en primera plana del periódico. Ver su nombre en el periódico a cambio de $1 era algo muy excitante. Y miles de personas se apresuraron a pagarlo para poder ver su nombre en el periódico. Así es como consiguió recaudar $100.000 en solo 2 meses. Gracias a Pulitzer, la estatua se había salvado una vez más, y las obras se reanudaron en mayo de 1885. Pero para Charles Stone, el pedestal era todo un reto tecnológico, ya que había que encontrar la manera de fijarlo a la estructura de Eiffel. Entonces se le ocurrió una solución muy eficaz. El pedestal actúa como un macizo de anclaje de la estatua. La estatua está fijada a un primer lecho de vigas que está conectado a su vez por un segundo conjunto de vigas a la mitad del pedestal mediante un conjunto de tirantes de hierro plano que están en tensión y que tiran de la estatua hacia abajo.
Los tirantes verticales descienden a más de 17 metros y permiten que el coloso se sustente en profundidad para garantizar la estabilidad. Pero en esta odisea tecnológica, cada vez que se resolvía un problema, aparecía otro nuevo. Las piezas de la estatua habían llegado hacía meses y, esparcidas por la isla, esperaban a ser ensambladas. La operación estaba resultando ser más complicada de lo esperado. No se podían utilizar andamios porque en el puerto de Nueva York hace mucho viento. El viento balancearía la estatua que al golpearse con los andamios podría dañarse. Así que se dieron cuenta de que iban a tardar más tiempo en montarla de lo que habían tardado en París. No tenían elección. Había que adaptarse a las condiciones extremas de la isla. Los ingenieros idearon un complejo sistema de poleas. Los albañiles tuvieron que subir las piezas una a una y ensamblar el inmenso puzzle, haciendo equilibrios a decenas de metros del suelo. Pero a pesar de todos los contratiempos, se consiguió lo imposible: montar la estatua en apenas 4 meses. El 28 de octubre de 1886, la dama que ilumina el mundo fue inaugurada. Cientos de miles de neoyorquinos acudieron al extremo sur de Manhattan para contemplar la estatua más alta del mundo. Cuando vieron la estatua, los neoyorquinos comprendieron que les habían hecho un regalo extraordinario. La inauguración fue motivo de celebraciones y festejos, fuegos artificiales, desfiles de barcos, una gran fiesta muy costosa a la altura de aquel coloso que los estadounidenses adoptaron de inmediato. Aquel día de 1886, los neoyorquinos descubrieron los elementos enigmáticos de la estatua: la antorcha y las tablas con la fecha de la independencia de Estados Unidos, símbolos que conectaban directamente con el imaginario norteamericano. El hecho de haber dado a la Declaración de la Independencia la forma de las tablas de la ley de Moisés no fue una casualidad. Buscaba mostrar el carácter sagrado de la independencia y de la libertad. Las cadenas rotas a sus pies simbolizan la libertad, la ruptura de las cadenas de la esclavitud. La estatua está dando un paso hacia adelante. Filosóficamente, la libertad no es un logro del pasado, no es algo estático. Simboliza a la humanidad que avanza y que así podrá ganar la libertad. Los rayos que irradian de la cabeza de la estatua recuerdan las representaciones de Helios, dios del sol en la mitología griega, y confieren a la dama un aura divina. Pero lo más impresionante es la antorcha cubierta con láminas de oro de 24 quilates. La antorcha que lleva en la mano derecha ilumina al mundo oscurecido por la tiranía y la dictadura. Su luz debilita este tipo de opresión. Con el paso de los años, la figura de la libertad fue dejando una huella tan fuerte en el espíritu de los norteamericanos que se convirtió en el símbolo del país. Pero un siglo después, el coloso del que los norteamericanos se sienten tan orgullosos estaba en peligro. En 1984, la Estatua de la Libertad estaba cubierta de andamios de la cabeza a los pies. Las vigas de hierro forjado que sujetan las planchas de cobre estaban corroídas y en algunas partes habían perdido el 30% de su grosor. El hierro y el cobre no hacen buenas migas. El contacto entre los dos metales provoca una reacción química que produce la corrosión, agravada por la lluvia, la nieve y el viento a lo largo de los años. Para las autoridades norteamericanas, la única solución era sustituir el hierro corroído por acero inoxidable. Había que cambiar 1.800 piezas. Las obras de restauración duraron 2 años y costaron $40 millones.
Pero la corrosión no era el único problema. Había otro mucho más preocupante. El brazo de la estatua empezaba a ceder y amenazaba con doblarse. La causa del problema era cuando menos inesperada. Cuando Bartholdi levantó la Estatua de la Libertad, no le gustó el ángulo del brazo con respecto al resto del cuerpo, así que decidió modificarlo. El problema era que Bartholdi no informó a Gustave Eiffel del cambio. El brazo no se construyó como lo había diseñado inicialmente Eiffel, sino que fue sometido a una desviación de unos 60 centímetros más o menos. En los planos originales, Eiffel había diseñado una conexión directa entre el brazo y el pilar central, la parte más sólida del esqueleto. Pero tal y como Bartholdi la construyó, estaba unido únicamente a la estructura secundaria. Como resultado, el brazo se inclinaba hacia adelante y tiraba de las viguetas. El brazo habría ido cediendo progresivamente con el tiempo. La antorcha se habría torcido, no se alzaría hacia el cielo y perdería dignidad. Sería terrible, un duro golpe para el símbolo. Los arquitectos estaban frente a una difícil disyuntiva: volver a la estructura original de Eiffel o mantener la obra de Bartholdi. Eligieron la segunda opción. Todo un reto para los expertos. ¿Cómo iban a salvar a un gigante que se había construido hacía 100 años sin tener los planos originales? Para poder resolver el problema era necesario comprender cómo se comportaba la estructura ante el efecto del viento y del sol, especialmente en condiciones de viento fuerte. En la bahía de Nueva York, los vientos pueden alcanzar 150, incluso 200 kilómetros por hora. Para reconstruir la estructura de la estatua gigante, los arquitectos hicieron miles de fotografías. La fotografiaron desde todos los ángulos. Luego, utilizaron una revolucionaria técnica para la época. Colocaron sensores en la estatua para medir la reacción de la estructura a los efectos del viento y los midieron durante 3 años. Los resultados permitieron realizar un modelo de la estatua en 3 dimensiones y localizar cada punto que presentaba fragilidad. Ya solo quedaba encontrar el modo de paliar esa fragilidad. La solución por la que optaron fue colocar una placa de acero muy rígida en la parte superior del pilar y además reforzar algunas de las vigas. Se trataba de unos sólidos refuerzos que unen la base del hombro y el brazo al pilar en 3 lugares diferentes para contrarrestar las fuerzas ejercidas por el viento, pero también para soportar el peso del brazo. La estatua se yergue tal y como Bartholdi quería, lista para mantenerse en pie durante siglos. Pocos monumentos en la historia han tenido que vencer tantos obstáculos e imprevistos como la Estatua de la Libertad. Un monstruo de metal de 46 metros de altura, de cobre y acero, que tantos quebraderos de cabeza dio a los ingenieros franceses más brillantes del siglo XIX. De Viollet-le-Duc a Gustave Eiffel, sin olvidarnos por supuesto de su genial creador Bartholdi, que pasó casi 20 años de su vida para materializar este símbolo de paz y unión.